Bienvenidos a una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre la piratería del siglo XVIII. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que lo tenía todo, que vivía cómodamente en una plantación de Barbados con su esposa e hijos, pero que un día decidió abandonarlo todo para perseguir una obsesión que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más controvertidas y fascinantes de la edad de oro de la piratería. Esta es la historia de Stede Bonnet, el caballero pirata, y su extraña y perturbadora relación con el legendario Barba Negra. Stede Bonnet no era un nombre común. Nacido en una familia acomodada de Barbados, alrededor de 1688, había heredado una próspera plantación de azúcar, que le proporcionaba una vida de lujos y comodidades que pocos podían permitirse en aquella época. Estaba casado con Mary Allambie, una mujer de buena familia, y juntos habían tenido varios hijos. Desde cualquier perspectiva externa, Bonnet era la imagen perfecta del éxito colonial al educado, próspero, respetado en su comunidad, pero algo inquietante se agitaba bajo esa fachada de respetabilidad. Los registros históricos sugieren que Bonnet sufría de lo que los historiadores modernos han interpretado como una profunda crisis de identidad masculina. Su vida matrimonial, según testimonios de la época, estaba marcada por tensiones constantes. Mary Allambie era descrita por sus contemporáneos como una mujer de carácter fuerte, que manejaba muchos aspectos de la plantación con más eficiencia que su propio esposo. La humillación que Bonnet sentía por su dependencia económica y emocional de su esposa se intensificaba con cada año que pasaba. Los documentos de la plantación muestran que Mary tomaba decisiones importantes sobre la administración de la propiedad, las finanzas familiares y hasta la educación de los hijos, relegando a Stede a un papel secundario que él encontraba profundamente emasculante. En 1717, cuando Bonnet tenía aproximadamente 29 años, tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Utilizando su propia fortuna, compró un barco de 10 cañones, al que bautizó como Revenge, contrató una tripulación de 70 hombres y se declaró pirata. No había sido forzado por la pobreza, no había sido traicionado por su gobierno, no tenía deudas de honor que saldar. Simplemente decidió abandonar su vida respetable para convertirse en un criminal de alta mar. Los motivos de esta transformación radical han fascinado a los historiadores durante siglos. Los documentos personales de Bonnet, descubiertos en los archivos de Barbados, revelan a un hombre atormentado por fantasías de poder y dominación que no podía experimentar en su vida doméstica. Sus escritos privados mencionan sueños recurrentes, donde se veía a sí mismo como un conquistador, como un hombre temido y respetado, libre de las restricciones de la vida civilizada. Pero Bonnet tenía un problema fundamental. No sabía absolutamente nada sobre piratería. Su primera expedición fue un desastre completo. No entendía la navegación oceánica, no conocía las tácticas de combate naval, y su tripulación, compuesta en su mayoría por marineros experimentados, rápidamente se dio cuenta de que su capitán era un aficionado peligroso. Los ataques que intentó realizar fueron tan incompetentes que varios barcos mercantes lograron escapar simplemente porque Bonnet no sabía cómo dirigir una persecución naval efectiva. Fue durante estos primeros meses desastrosos de su carrera pirata cuando Bonnet escuchó por primera vez sobre Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Las historias sobre este pirata legendario llegaban a todos los puertos del Caribe. Un hombre de presencia física imponente, con una barba negra, que trenzaba con cintas y mechas encendidas para crear una imagen demoníaca, capaz de aterrorizar a tripulaciones enteras con solo aparecer en el horizonte. Para Bonnet, Barba Negra representaba todo lo que él deseaba ser, pero no lograba alcanzar a un líder natural, un guerrero temido, un hombre que había logrado crear su propia identidad, lejos de las expectativas sociales. La obsesión de Bonnet con Barba Negra comenzó como admiración, pero rápidamente se transformó en algo mucho más complejo y perturbador. El encuentro entre ambos piratas ocurrió en 1718, cerca de las costas de Carolina del Norte. Bonnet, con su tripulación cada vez más rebelde y sus recursos agotándose, se acercó al Queen Anne's Revenge, el buque insignia de Barba Negra, con la intención de formar una alianza. Lo que sucedió durante esa primera reunión entre los dos hombres marcó el inicio de una de las relaciones más extrañas
y controvertidas en la historia de la piratería. Barbanegra, que tenía aproximadamente 40 años y más de una década de experiencia en piratería, inmediatamente reconoció tanto las debilidades como las posibilidades que representaba Bonnet. El caballero pirata tenía dinero, un barco en buenas condiciones y una desesperación que lo hacía fácilmente manipulable, pero también poseía una educación y un refinamiento que Barbanegra encontraba fascinante y útil para sus propios propósitos. La propuesta que Barbanegra le hizo a Bonnet era aparentemente simple: unir sus fuerzas para realizar ataques más grandes y lucrativos, pero las condiciones que estableció revelaban una dinámica de poder muy específica. Bonnet mantendría la propiedad nominal de su barco, pero Barbanegra nombraría a uno de sus hombres de confianza, Richards, como capitán efectivo del Revenge. Bonnet sería tratado como un invitado a bordo de su propio navío. Para cualquier hombre con dignidad, esta propuesta habría sido una humillación inaceptable, pero Bonnet la aceptó con una rapidez que sorprendió incluso a Barbanegra. Los testimonios de marineros que estuvieron presentes durante esas negociaciones describen a Bonnet como un hombre completamente subyugado por la presencia de Barbanegra, incapaz de mantener contacto visual directo y visiblemente ansioso por obtener la aprobación del pirata legendario. Durante los meses siguientes, Bonnet vivió a bordo del Queen Anne's Revenge como algo entre un invitado distinguido y un prisionero voluntario. Barbanegra le permitía participar en las reuniones de planificación, lo consultaba sobre asuntos que requerían educación formal y ocasionalmente lo invitaba a cenar en su camarote privado, pero también se aseguraba de que Bonnet entendiera claramente quién mandaba. Los diarios personales de Bonnet de este periodo, que sobrevivieron porque los mantenía ocultos incluso de Barbanegra, revelan un estado mental profundamente perturbado. Sus escritos muestran una mezcla de admiración obsesiva, resentimiento reprimido y una dependencia emocional que rayaba en lo patológico. Bonnet describe a Barbanegra como la encarnación de todo lo que él había deseado ser, completamente libre, absolutamente temido, incapaz de ser dominado por nadie. Pero la relación entre ambos hombres tenía aspectos que iban más allá de la simple admiración o subordinación profesional. Los testimonios de varios miembros de las tripulaciones sugieren que Barbanegra utilizaba técnicas de manipulación psicológica sofisticadas para mantener el control sobre Bonnet. Alternaba periodos de atención y aprobación con episodios de frialdad y desprecio, creando un ciclo de recompensa y castigo que mantenía a Bonnet en un estado constante de ansiedad por obtener su favor. Barbanegra también se aprovechaba de la educación de Bonnet para sus propios fines. El caballero pirata sabía leer y escribir fluidamente, tenía conocimientos de matemáticas y navegación teórica, y podía comunicarse efectivamente con oficiales navales y comerciantes respetables. Estas habilidades eran extremadamente valiosas para un pirata que necesitaba negociar, planificar rutas complejas y mantener correspondencia con contactos en tierra. Pero el precio que Bonnet pagaba por esta colaboración era su completa subordinación masculina. Los registros muestran que durante este periodo, Bonnet escribió varias cartas a su esposa Mary, pero nunca las envió. En estas cartas no enviadas, se disculpaba por haberla abandonado, prometía regresar pronto, y le suplicaba que no lo juzgara demasiado duramente. Pero al mismo tiempo, sus diarios privados revelaban que la idea de regresar a Barbados lo llenaba de pánico, porque significaría volver a ser el hombre subordinado que había sido en su matrimonio. La influencia de Barbanegra sobre Bonnet se extendía a todos los aspectos de su vida diaria. El pirata veterano decidía qué ropa debía usar Bonnet, qué comida podía comer, cuándo podía hablar durante las reuniones, e incluso regulaba sus interacciones con el resto de la tripulación. Esta microgestión no era casual, era un sistema deliberado, diseñado para quebrar completamente la voluntad independiente de Bonnet y reemplazarla con una dependencia total. Los efectos de esta manipulación psicológica eran visibles para todos los que conocían a ambos hombres. Marineros que habían servido anteriormente con Bonnet notaron cambios dramáticos en su personalidad. El hombre que había sido tímido pero determinado se había convertido en alguien nervioso, inseguro y constantemente buscando la aprobación de Barbanegra. Sus decisiones, incluso en asuntos menores, dependían de lo que creía que Barbanegra quería escuchar. Durante los ataques conjuntos, la dinámica entre ambos piratas
se volvía aún más evidente. Barbanegra dirigía las operaciones desde el Queen Anne's Revenge, mientras que Bonnet observaba desde su propio barco, ahora comandado por Richards. El caballero pirata había sido reducido a un espectador de su propia vida pirata, financiando operaciones que otros planeaban y ejecutaban. Pero tal vez el aspecto más perturbador de esta relación era cómo Barbanegra utilizaba la educación y el refinamiento de Bonnet para sus propios juegos psicológicos. Durante las cenas privadas en su camarote, Barbanegra obligaba a Bonnet a relatar detalles íntimos de su vida anterior a su matrimonio, sus hijos, sus miedos e inseguridades. Estos relatos no eran conversaciones casuales, sino sesiones de extracción de información que Barbanegra utilizaba para mantener control emocional sobre su subordinado. El pirata veterano había entendido intuitivamente que Bonnet no había abandonado su vida anterior por amor a la aventura o por necesidad económica, sino por una crisis de identidad masculina que lo hacía extremadamente vulnerable a la manipulación. Barbanegra se convirtió en la figura paterna dominante que Bonnet nunca había tenido, pero también en el opresor que replicaba todas las dinámicas de subordinación que había experimentado en su matrimonio. La relación se complicó aún más cuando Barbanegra comenzó a utilizar a Bonnet como intermediario para comunicaciones con autoridades coloniales. El caballero pirata, con su reputación anterior de respetabilidad, podía acercarse a oficiales navales y comerciantes sin despertar inmediatamente sospechas. Barbanegra lo utilizaba para obtener información sobre movimientos de barcos, planes de patrullaje naval y oportunidades de negocio que requerían una fachada de legitimidad. Estas misiones ponían a Bonnet en una posición extremadamente peligrosa. Estaba cometiendo actos de espionaje que podían costarle la vida si era descubierto. Pero también estaba traicionando a hombres que habían sido sus pares sociales en su vida anterior. El conflicto interno que esto le causaba era evidente en sus escritos privados, donde expresaba culpa tanto por haber abandonado su vida respetable, como por estar colaborando en su destrucción. Barbanegra también manipulaba los sentimientos de culpa de Bonnet respecto a su familia abandonada. Le recordaba constantemente que su esposa e hijos estaban sufriendo por su ausencia, pero al mismo tiempo le sugerían que regresar con ellos sería una admisión de fracaso y cobardía. Esta doble manipulación mantenía a Bonnet en un estado de parálisis emocional que lo hacía aún más dependiente de la aprobación de su mentor pirata. El control que Barbanegra ejercía sobre Bonnet llegó a extremos que rayaban en lo sádico. Según testimonios de marineros, el pirata veterano ocasionalmente humillaba públicamente a Bonnet delante de las tripulaciones combinadas, criticando sus decisiones pasadas, burlándose de su inexperiencia y recordándole a todos que era un aficionado que dependía de la caridad de piratas reales para sobrevivir. Pero estas humillaciones públicas siempre eran seguidas por sesiones privadas, donde Barbanegra consolaba a Bonnet, le aseguraba que estaba aprendiendo y progresando, y le prometía que eventualmente se convertiría en un pirata respetable. Este ciclo de abuso y reconciliación creaba una dependencia emocional que trascendía cualquier consideración racional sobre la situación en la que se encontraba Bonnet. La situación se volvió insostenible cuando las autoridades coloniales comenzaron a intensificar sus esfuerzos para capturar a Barbanegra y su flota. El pirata veterano, con su instinto de supervivencia agudizado por años de experiencia, comenzó a planear su escape y retiro. Pero estos planes no incluían a Bonnet, quien se había convertido más en una responsabilidad que en un activo. El abandono final de Bonnet por parte de Barbanegra fue tan calculado como había sido toda su relación. Durante una parada en Ocracoke Inlet, Barbanegra simplemente se marchó una noche con la mayoría de su tripulación y todo el tesoro acumulado, dejando a Bonnet con el Revenge, una tripulación reducida y recursos mínimos. No hubo confrontación, no hubo explicaciones, no hubo despedida formal. Bonnet despertó para descubrir que había sido abandonado por el hombre al que había entregado completamente su voluntad y su identidad. Los testimonios de marineros que estuvieron presentes durante esos días describen a un hombre completamente devastado, incapaz de tomar decisiones coherentes, alternando entre períodos de ira impotente y depresión profunda.
El abandono de Barbanegra forzó a Bonnet a confrontar realidades que había estado evitando durante meses. Ya no podía regresar a su vida anterior en Barbados, donde sería visto como un criminal y un desertor familiar, pero tampoco había logrado convertirse en el pirata independiente y respetado que había soñado ser. Estaba atrapado en un limbo entre dos identidades que ya no podía habitar cómodamente. Desesperado y sin opciones claras, Bonnet intentó obtener un perdón real que le permitiera regresar a la legalidad. Viajó a Bath, Carolina del Norte, donde el gobernador Charles Eden ocasionalmente otorgaba indultos a piratas que se comprometían a abandonar su vida criminal, pero el perdón que obtuvo era condicional y humillante, requiriendo que renunciara públicamente a la piratería y que sirviera como informante contra sus antiguos asociados. Sin embargo, la vida legal resultó ser tan insatisfactoria como lo había sido antes de convertirse en pirata. Bonnet descubrió que no podía simplemente regresar a ser el hombre que había sido antes de conocer a Barbanegra. La experiencia de ser completamente dominado y luego abandonado había cambiado algo fundamental en su personalidad, dejándolo incapaz de encontrar satisfacción en actividades convencionales. Después de solo unos meses intentando vivir legalmente, Bonnet volvió a la piratería, pero esta vez adoptó el alias de Captain Thomas y trató de ocultar su verdadera identidad. Este regreso a la vida criminal no estaba motivado por consideraciones financieras o por amor a la aventura, sino por una desesperada búsqueda de la identidad que había perdido cuando Barbanegra lo abandonó. Su segunda carrera como pirata fue aún más desastrosa que la primera. Sin la protección y la experiencia de Barbanegra, Bonnet se encontró completamente expuesto a las persecuciones de las autoridades coloniales. Sus ataques eran desorganizados, su tripulación era indisciplinada, y su liderazgo era errático e impredecible. El final llegó en septiembre de 1718, cuando el coronel William Rhett, enviado por el gobernador de Carolina del Sur, capturó a Bonnet después de una batalla naval en el río Cape Fear en el Caballero. Pirata fue llevado a Charleston, donde fue juzgado y condenado a muerte por piratería. Durante su juicio, Bonnet intentó desesperadamente obtener clemencia, escribiendo cartas suplicantes al gobernador y prometiendo reformarse completamente. En estas cartas finales, mencionaba repetidamente su arrepentimiento por haber abandonado a su familia, pero también revelaba que su mayor tormento era haber sido traicionado por hombres en los que había confiado. Una referencia clara a Barbanegra. El 20 de octubre de 1718, Stede Bonnet fue ejecutado en Charleston. Sus últimas palabras, según los registros judiciales, incluyeron una confesión donde admitía que había abandonado una vida perfecta, persiguiendo fantasías que lo habían llevado a la ruina completa. La historia de Stede Bonnet y su relación con Barbanegra nos muestra cómo la búsqueda desesperada de una identidad masculina puede llevar a un hombre a destruir todo lo que valora. Bonnet no fue víctima de circunstancias externas, sino de sus propias inseguridades y de su incapacidad para encontrar satisfacción en la vida que tenía. Su obsesión con Barbanegra representaba la búsqueda de un ideal masculino inalcanzable, un hombre completamente libre, absolutamente poderoso, incapaz de ser dominado por nadie. Pero al perseguir este ideal, Bonnet se convirtió en todo lo contrario, en un hombre completamente subordinado, manipulado y finalmente abandonado por aquel a quien había idealizado. La tragedia de Stede Bonnet nos recuerda que sometimes the greatest prison is the one we build for ourselves when we reject what we have in pursuit of what we think we want to be.